Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 13 de septiembre del año 22. Parece que he hecho un poco de hincapié, ¿verdad, Isaac?, en lo de martes 13, pero no es por superstición, sino porque un martes 13 como el de hoy, pero de julio del año pasado, Isabel Rodríguez se estrenó como portavoz del Gobierno de España, en martes y 13. En aquella su primera rueda de prensa, Rodríguez hizo una declaración de intenciones cuando dijo textualmente: insisto, mi voz aquí es para trasladar los acuerdos del Gobierno, no para trasladar posiciones partidistas. Insisto, mi voz aquí es para trasladar los acuerdos del Gobierno, no para trasladar posiciones partidistas. Cuando Isabel Rodríguez dijo aquello el martes 13 de julio del año 2021, aún no había efecto Feijóo, ni el PP le sacaba 40 escaños al PSOE en las encuestas. Hoy las cosas son diferentes y eso se ha notado especialmente en el comportamiento de esa portavoz del Gobierno que se estrenó diciendo que su papel en esa mesa era exclusivamente el de trasladar los acuerdos del Gobierno y no posiciones partidistas, al contrario que su antecesora en el cargo, o una de ellas, su tocaya Isabel Celaá. Porque fíjense que han pasado personas por esa mesa del Consejo de Ministros para tener que ejercer de portavoz. Personas del PSOE y del PP, en tiempos de Felipe, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y ahora de Sánchez. Bueno, pues Isabel Celaá fue la primera portavoz que dedicaba su intervención inicial tras el Consejo de Ministros a atacar a la oposición, antes incluso que a informar de los acuerdos que se habían adoptado. Hasta ahora eso era exclusividad de Isabel Celaá, porque María Jesús Montero lo hacía, pero por lo menos disimulaba y esperaba habitualmente a las preguntas de la prensa. Este martes 13, otra Isabel, de apellido Rodríguez, ha comenzado así su discurso ante los periodistas que habían acudido al Palacio de la Moncloa a esa rueda de prensa para que alguien les dijera qué habían aprobado los ministros en Consejo. Porque lo ganado se puede perder, porque lo avanzado se puede retroceder. Y pese que algunos quieren derogar, pese a las manifestaciones amenazando estos avances y, por tanto, reclamando retrocesos, el Gobierno trabajará para evitarlo. Se comprenden también, de esta forma y de manera clara, las razones que mueven al PP a incumplir la Constitución, a bloquear el Consejo General del Poder Judicial. Sin duda, esto es lo que los mueve y el Gobierno quiere denunciarlo porque también es necesario hacer esa pedagogía entre la ciudadanía española de lo que está en riesgo cuando algunos manifiestan estos deseos, estas amenazas en algunos casos, o cuando nos preguntamos por qué el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución. Se reúnen en Consejo de Ministros una vez a la semana, acuerdan medidas en plena crisis energética como la que estamos, y lo primero que hace Isabel Rodríguez como portavoz del Gobierno es denunciar a la oposición. El mitin que acaban de escuchar ha sido el entrante a una rueda de prensa en la que el Gobierno ha continuado con esa estrategia de golpear duro y golpear primero al Partido Popular. Si en el discurso inicial comenzaban las acusaciones contra el PP de Feijóo, la cosa ha ido a más cuando ya han empezado las preguntas de los periodistas. Así ha respondido Isabel Rodríguez cuando le han preguntado por la propuesta en materia energética que le envió ayer el PP al Gobierno. Aprovecho su pregunta para manifestar en nombre del Gobierno lo que ha sido este documento que llegó en el día de ayer a las 4 de la tarde por parte del principal partido de la oposición. Y lamentablemente lo que hemos encontrado es muy decepcionante y produce mucho vértigo que, siendo este el principal asunto político, con las consecuencias que esto tiene, resulta absolutamente de vértigo que el principal partido de la oposición ni tenía ni tiene un proyecto, ni una alternativa. Yo les recuerdo que no la tenía hace 2 meses, porque no la
contrastaba con nosotros, no la tenía hace un mes, no la tenía hace días cuando pidió ese debate, desde luego no la tenía en ese debate hace una semana, cuando lo único que se atrevió a mostrar en la sede de la soberanía, en este caso en el Senado, fue un taco de folios en blanco con una portada. Y después de todo esto, después de 6 días, cuando nosotros pensábamos de buena fe que en estos 6 días habrían estado tecleando en Génova para mandar un documento riguroso al Gobierno, lo único que han hecho en 6 días no es ni siquiera escribir, es copiar. Si ustedes van a esas conclusiones, lo que hay es un copia y pega. Han copiado hasta mayúsculas y negritas. En esa rueda de prensa estaba también la ministra de Justicia. Así ha respondido Pilar Llop cuando le han preguntado por la decisión del CGPJ de posponer la elección de los miembros del TC y por lo de la no renovación del Poder Judicial. A mí lo que me preocupa de todo esto es la posición del Partido Popular, la posición del señor Feijóo, que buscó no solo la tutela de la Comisión Europea, remitiendo unas cartas a la vicepresidenta Jourova y al comisario de Justicia Reynders, en una cuestión que es de su exclusiva responsabilidad, porque solo él es a quien corresponde poner los nombres encima de la mesa de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino algo mucho más grave, que es que buscó la complicidad de la Comisión Europea para que se incumpliera nuestra Constitución y no renovar el órgano de gobierno. Así ha respondido la portavoz Isabel Rodríguez cuando le han preguntado por las tensiones del PSOE con Podemos dentro del Gobierno y si al final va a conseguir el Ejecutivo aprobar los presupuestos generales del Estado con la ayuda de sus socios parlamentarios. Que lamentablemente estamos todos en ello, salvo el principal partido de la oposición, que hoy dice que no apoyará el gravamen a los bancos y a las energéticas en esos ingresos extraordinarios como consecuencia de esta situación, que no despeja la duda de qué haría con las pensiones de las personas mayores en nuestro país con estos índices de inflación, que se posiciona en contra de la reforma laboral a pesar del principal partido de la oposición. Este país avanza, lo hace en un gobierno muy activo, como decía antes, sin precedentes en producción legislativa y acompañados también de muchos grupos políticos que están por una España que avanza y no por una España que retrocede, que es lo que añoran algunos. Así ha respondido la portavoz Isabel Rodríguez cuando le han preguntado por la decisión del PP de votar en contra del impuesto a la banca y las energéticas. Este es el mismo PP que el de Casado, el que dijo no al incremento de las pensiones, el que dijo no a la reforma laboral, y este de nuevo es un PP que dice no a algo que es bueno para la inmensa mayoría, y es que los que más tienen se hagan cargo de las cargas que tienen que asumir las familias como consecuencia del incremento del coste de la vida. Entre hacerse cargo de las familias o estar del lado de los bancos y de sus intereses, pues Feijóo ha entendido que tiene que estar con la banca. Y esto es lo mismo que hizo el Partido Popular estando en el Gobierno, estar con la banca. Ante una crisis que dejó desprotegidas a las familias, desempleados en las calles, sin sistemas de protección, desahucios de familias que tuvieron que abandonar sus casas como consecuencia de aquella crisis, entonces el PP, aquí en el Gobierno, decidió estar con la banca. Y hoy Feijóo, como Rajoy, como Casado, vuelve a estar con los intereses de los bancos. ¿A qué intereses responde? Es evidente, no responde a los intereses de la inmensa mayoría de los españoles. Si hace una semana en el Senado el presidente del Gobierno le decía a Feijóo que a él lo había puesto al frente del PP los poderes ocultos, las terminales mediáticas y las empresas energéticas, hoy la portavoz del Gobierno pues ha seguido con el mismo discurso. ¿Cómo habrá sido lo de este martes y 13? Que nada más empezar, con ese momento que les he puesto antes de Isabel Rodríguez, antes de que le preguntaran los periodistas, antes de casi dar las buenas tardes, empezar arremetiendo con el PP, que me enviaba un mensaje Juan Pablo Polvorinos y me decía: ¿te acuerdas, Dieter? ¿No fue Isabel Rodríguez la que el día de su estreno dijo? Insisto, mi voz aquí es para trasladar los acuerdos del Gobierno, no para trasladar posiciones partidistas. Pues efectivamente, Juan Pablo, fue Isabel Rodríguez la que dijo que iba a hacer lo que hoy no ha hecho. Y claro, escuchar a Isabel Rodríguez decir que ella no va a trasladar cuestiones partidistas me recuerda un poco a lo que les contaba ayer. El sábado en el BOE, la Secretaría de Estado de Comunicación diciendo que la serie 4 estaciones en la que se va a contar
el año del presidente del gobierno, el último en la Moncloa, que no iba a tener, recuerdan, un carácter partidista ni propagandístico. No, claro, como Isabel Rodríguez no iba a trasladar cuestiones partidistas. Ella se iba a limitar solo a contar lo que aprobaba la mesa del Consejo de Ministros. Pues miren, tengo que reconocer que nunca como hasta hoy, desde que Isabel Rodríguez es portavoz, se le había visto así. Ha tenido momentos también gloriosos, pero hoy no voy a decir que ha tocado techo, porque siempre se puede superar el martes que viene. Y no sé si el endurecimiento todavía más del tono del gobierno, sobre todo de la parte sanchista, contra Alberto Núñez Feijóo, es por el batacazo del PSOE en las encuestas o porque todavía no han conseguido torcer el brazo del Partido Popular para renovar el CGPJ y así desatascar la colocación de ciertos peones en tribunales como en el Constitucional. Ojo que ambas cuestiones pueden estar unidas porque, como comentábamos en esta tertulia la semana pasada, creo que era Alejandro Vara el que lo decía, en la Moncloa parece que se esfuerzan más en presionar a todo el mundo para conseguir la renovación del Poder Judicial como si fuera su única prioridad, se esfuerzan más en esto que en gestionar la crisis energética. Y yo creo, pero puedo estar equivocado, esta es mi opinión, creo que esta estrategia políticamente es un error. Y quizá ese error es lo que luego se refleja, en las encuestas. Y creo que es un error porque hablar de la gente así en general, pues no lo sé, pero yo creo que a la mayoría de las personas le interesa más lo de la subida de la luz, la subida del gas, la subida de los alimentos, que si el PSOE va a colocar a no sé quién en el TC y el PP a no sé cuál en el CGPJ. Insisto, puede que esté equivocado porque esta es mi opinión. Y puede que la principal preocupación de los españoles sea esa. A lo mejor me está escuchando usted en casa y dice, pues no, si mi preocupación es lo del CGPJ. No sé, cada uno cuenta las cosas según la perspectiva que tiene y la percepción también de la realidad. Escuchen, por ejemplo, la confesión que en esta misma rueda de prensa le ha hecho hoy a los periodistas en Moncloa nuestra ministra de Justicia. Antes decíamos que ya a nadie le importaba la renovación del Consejo, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya, mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema. Así que la ministra de Justicia, primera noticia, no se desplaza siempre en coche oficial, sino que a veces va en metro, otras veces va en autobús. Y segunda noticia, la gente que reconoce a Pilar Llop en el metro, en el autobús, le para hablarle no de cuánto se paga con lo de la calefacción, a qué hora se tiene que poner el lavavajillas para que el estacazo sea menor, lo poco que cunden ya 50 euros en el mercado. No, la preocupación de la gente en el metro y en el autobús ni siquiera es por si el transporte público va bien o por qué tienen que ir en metro y en autobús si es que dejaron el coche porque no pueden llenar el depósito. No, la preocupación es la renovación del CGPJ. ¿Qué cosas descubre uno, verdad? Ayer nos decía Agapito Maestre que él había venido en el 15 hasta Es Radio y que dos señoras le habían reconocido y le habían dicho, oye, ¿recuerdas para Dieter? Tenemos muchos oyentes que son conductores de autobuses. No sé, a lo mejor ellos nos podrían servir de termómetro. ¿De qué se habla en los autobuses y en el metro? Antes se decía, ¿de qué se habla en los bares? Bueno, pues ¿de qué se habla en los autobuses y en el metro? Y está la gente poniendo el oído. Oye, entonces está la mujer de Conde Pumpido presionando a la ministra de Justicia. Por favor, desbloquear el CGPJ. La verdad es que a veces los políticos y los periodistas vivimos juntos en una burbuja en la que los temas más importantes de los que se han hablado hoy en Moncloa han sido las luchas político-judiciales y si el emérito Juan Carlos va a ir al funeral de la reina Isabel II o no. Estos han sido los asuntos sobre los que más le han preguntado a la portavoz del Gobierno. El día en el que hemos conocido que, según el Instituto Nacional de Estadística, 1 de cada 3 alimentos subió en agosto más de un 15%.
Lo han escuchado bien. 1 de cada 3 alimentos subió en agosto más de un 15%. Y esto la media. Si empezamos a desgranar, el aceite subió más de un 70%. La harina y otros cereales casi un 40%. La mantequilla y la pasta más de un 30%. La leche, los huevos y los productos de panadería más de un 20%. Las frutas en conserva y las legumbres y hortalizas, excepto patatas, congeladas, un 18%. Los productos de alimentación para el bebé, la carne de ave, las patatas, la carne de vacuno y el pan, más de un 15% solo en agosto. Estos datos sobre cómo se sigue disparando la cesta de la compra, los productos más básicos, se ha conocido el día en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comenzado a plegar velas tras fracasar con su plan de que los grandes supermercados vendan los productos de la cesta de la compra al mismo precio máximo que fije, supongo, el gobierno. La vicepresidenta ha fracasado en esto, pero eso sí, hay que reconocérselo, ha conseguido a cambio una cosa muy difícil en España, y es poner a todo el mundo de acuerdo. Los distribuidores, las grandes superficies, los pequeños supermercados, los comerciantes, los de ultramarinos, los agricultores, los ganaderos, los carniceros, todos han coincidido en poner a caldo la ocurrencia, la penúltima ocurrencia de Yolanda Díaz. Hasta en el mundo político, pocos lo han defendido. Escuchen de qué manera daba por muerta la idea de la ministra de Trabajo, Patxi López, que es el portavoz parlamentario del PSOE. No, vamos a ver, yo creo que lo que ha habido, a veces nos pasa, el teléfono es cacharrado, que hay una especie de confusiones que... La noticia era que se quería intervenir los precios, cosa que en un mercado regulado es ilegal. Luego, la realidad era que lo que se trataba era de llegar a un acuerdo con, creo que son 5 de las grandes distribuidoras de este país, que es muy loable. El problema, que yo también alerté en su momento, es que si esto lo haces con las grandes distribuidoras, el pequeño comercio puede verse marginado y puede tener dificultades. Y por lo tanto, buenas ideas necesitan a veces repensarlas un poco para que no tengan un mal resultado. Punto. No hay más conflicto. Qué tono más condescendiente de Patxi López con Yolanda Díaz. Uf, con lo que le molesta esto a Yolanda Díaz. En el PSOE parece que se toman un poco ya a pitorreo a Yolanda Díaz, que era la que iba a conseguir los votos que le faltaban al PSOE para gobernar. Pero el problema para el PSOE, además de la parte electoral, es que todos los que han criticado la ocurrencia de la vicepresidenta también han coincidido en pedirle al presidente que baje de una vez el IVA de los productos básicos, en lo que pueda. Hoy le han preguntado al ministro de Agricultura, Luis Planas, precisamente por esta cuestión, por si van a bajar el IVA. Hay un tipo normal, hay un tipo reducido y un tipo súper reducido. Este es un esquema general que yo diría que admite pocos ajustes y además las consecuencias tanto individuales como colectivas desde el punto de vista, digamos, de cada familia serían muy limitadas. Yo creo que ahí hay poco margen de maniobra porque ya digo que es una aproximación europea y de hecho casi nadie ha utilizado esa vía en Europa. Pues como acaban de escuchar, el gobierno dice que no se puede bajar el IVA de la cesta de la compra porque esto es una cosa de la Unión Europea. ¿Les suena a ustedes de algo esta excusa? ¿Les suena cuando le pedimos al gobierno, casi le imploramos que bajara el IVA de las mascarillas en plena pandemia del coronavirus? ¿Recuerdan lo que nos dijo el gobierno? Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar en la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España. El IVA de las mascarillas no se podía bajar porque lo impedía la Unión Europea. No es una decisión del Gobierno de España. Meses después de recaudar millones y millones de euros con ese IVA a las mascarillas, el Gobierno tuvo que ceder la presión y bajar un IVA que se supone que no se podía bajar.
¿Se acuerdan qué ocurrió cuando se le pidió al gobierno que bajara el IVA de la luz porque la factura estaba batiendo todos los récords? ¿Recuerda lo que nos dijo el gobierno? España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa. Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Las rebajas fiscales son medidas inmediatas, en el corto plazo, respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Esta es la diferencia entre aportar solamente ideas con cargo al presupuesto o trabajar en medidas estructurales que nos permitan dirigirnos allí donde están las causas del problema y poder transformar nuestro sistema. Lo que siempre hemos transmitido, lo seguimos manteniendo, es que está absolutamente desaconsejado una bajada masiva de impuestos, que es lo que ha propuesto siempre el Partido Popular y sobre lo que yo me he pronunciado. Eso es una cuestión que ningún país ha abordado porque efectivamente recortaría el estado del bienestar, incrementaría el déficit y la deuda, como usted bien ha comentado, y por tanto está descartado que se produzca una rebaja masiva de impuestos. El IVA de la luz tampoco se podía bajar porque lo impedía la Unión Europea y porque además si se hacía nos íbamos a cargar el estado del bienestar. Meses después de recaudar millones y millones de euros con ese IVA, el gobierno tuvo que ceder a la presión y bajar un IVA que se supone no se podía bajar. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió cuando se le pidió al gobierno que bajara el IVA del gas? Porque estaba dando la puntilla ya a las maltratadas familias y empresas españolas. ¿Recuerdan lo que nos dijo el gobierno? Aunque parezca lo sencillo, lo que se recurre de inmediato, la bajada de la fiscalidad no es la solución para todos los problemas. ¿Puede contribuir puntualmente? A veces sí, a veces no. La respuesta la tenemos con la luz, en la que se ha bajado la fiscalidad, algunos impuestos prácticamente se han suprimido y, sin embargo, la factura no baja. Aquellos que hacen este tipo de propuestas, que también he podido leerlas esta mañana, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy en el mundo y en Europa es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético. Y sobre eso no he escuchado ninguna propuesta. El IVA del gas no se podía bajar porque no servía para nada y porque hacerlo era ceder al chantaje de Putin. Meses después de recaudar millones de euros con ese IVA y un día después de decir que no lo iban a hacer, el gobierno bajó un IVA que se supone tampoco se podía ni se debía bajar. Tal y como nos avanzó ayer Carlos Cuesta en nuestro boletín de las 10 de la noche, de las 9 en Canarias, Libertad Digital ha publicado esta mañana una noticia estremecedora en el contexto en el que estamos hablando ahora mismo usted y yo. Noticia que firma mi compañera Beatriz García y que está basada en los datos que ayer mismo ofreció la agencia tributaria. En los primeros 7 meses de este año, el Estado se ha embolsado 22.283 millones de euros más que hace un año gracias a los ingresos tributarios del IVA, impuesto a los hidrocarburos, el tabaco. Les voy a leer el último párrafo de la noticia de Beatriz en Libertad Digital para que entiendan mejor por qué el gobierno de Pedro Sánchez se resiste siempre con uñas y dientes a bajar el IVA de lo que sea, de las mascarillas, de la luz, del gas, de los alimentos. Abro comillas. Si hay un impuesto del que se beneficia exponencialmente Hacienda con el aumento de precios, ese es el IVA. El segundo tributo con el que más recauda el Estado aportó 52.504 millones de euros hasta julio, un 17,8% más, siendo la categoría impositiva que más se incrementó. Según reconoce la agencia española, la agencia tributaria, las altas tasas responden a la mejora del consumo y a las subidas de los precios. La agencia tributaria que señala el IVA como el elemento que más ha influido en el aumento recaudatorio. Cierro comillas. Si alguna vez, viajando
en metro o en autobús, usted tiene la suerte de sentarse al lado de la ministra de Justicia, Pilar Llop, háganos un favor, si es tan amable el agraciado. Después de preguntarle a la ministra de Justicia por el primer problema de los españoles, el que más nos preocupa, que por supuesto es si el PSOE consigue colocar a Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, después de hacer eso, que es la prioridad, si usted tiene tiempo y ganas, le pregunta de nuestra parte a la ministra de Justicia cómo es posible que en la peor subida de precios de los alimentos de este siglo y de los precios de la luz y demás, el gobierno de la gente no haya dudado en exprimirnos fiscalmente hasta cuando ha podido de una manera tan insoportable.